Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que es increíble. La historia de unos adolescentes que, en uno de los momentos más complicados del mundo, se pusieron al hombro unas responsabilidades enormes. Sí, hablamos de los Scouts en la Primera Guerra Mundial. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. ¿Qué significa tener 15 años? ¿Qué es lo que define esa etapa? Porque la respuesta que daríamos hoy no tiene nada, pero nada que ver con la de hace poco más de un siglo. Hoy, con 15 años, uno piensa en la escuela, los amigos, qué va a ser en el futuro, ¿no? Bueno, ahora imaginen que de un día para otro, todo eso se borra. En 1914, el mundo se dio vuelta. Y para los chicos de esa edad, las palabras importantes pasaron a ser otras: guerra, deber, nación. De repente, la juventud quedó en suspenso. Y justo en medio de todo ese caos, una organización levantó la mano. Su fundador, Robert Baden-Powell, le dijo al gobierno: aquí estamos para ayudar. Ojo, la idea no era mandar chicos a las trincheras, para nada. La propuesta era que los Scouts, la mayoría con apenas 14, 15 hasta 18 años, se hicieran cargo de trabajos súper importantes en casa. Así los hombres adultos podían ir al frente. Bueno, este es nuestro recorrido de hoy. Primero, esa llamada al deber. Luego, cómo se volvieron los ojos de la nación. También su trabajo como héroes del campo y la ciudad. Conoceremos a el rostro joven del valor y cerraremos con un legado de responsabilidad. Muy bien, arranquemos con el primer punto. Una llamada al deber. Aquí es donde todo comienza, el momento en que la nación necesitó ayuda y los más jóvenes dieron un paso al frente. Es que la rapidez con que pasó todo es de no creer. Miren, en agosto de 1914, Gran Bretaña entra en la guerra. Y casi al instante, ¡pum!, los Scouts ya estaban siendo llamados a colaborar. No fue algo que tardó meses, fue inmediato. Y durante los siguientes 4 años, miles de ellos fueron una pieza clave. De verdad, una pieza fundamental para que el país siguiera funcionando. Ahora, vamos a una de sus tareas más críticas. Una misión que los puso en primera línea de defensa, convirtiéndolos, literalmente, en los ojos de la nación. A ver, para entender la importancia de esto, hay que ponerse en situación. El miedo a una invasión alemana por mar era total, era una amenaza real y constante. Y claro, las costas de Gran Bretaña son larguísimas, miles de kilómetros. La Guardia Costera sola no podía con todo, simplemente era imposible. Necesitaban ojos, muchos ojos, en cada rincón de la costa. ¿Y a quién llamaron? A los Sea Scouts. Y no pensemos que esto era un juego de campamento, para nada. Sus misiones eran de una responsabilidad tremenda. Hablamos de estar horas mirando el horizonte, buscando barcos enemigos, de mandar y recibir mensajes con señales complejas. Incluso tenían que interrogar a desconocidos que vieran en la costa. Y si había una emergencia, eran ellos quienes lanzaban las bengalas para llamar a los botes salvavidas. La presión era brutal. Un solo error y las consecuencias podían ser desastrosas. O sea, para hacer un trabajo así, no servía a cualquiera. Requerían un set de habilidades súper específico, una capacidad de observación increíble, aguante físico para estar horas a la intemperie, con frío, con viento, una disciplina casi militar, saberse los códigos de señales de memoria y, sobre todo, un coraje inmenso. Pensemos que eran chicos haciendo el trabajo de profesionales adultos. Pero su ayuda no se quedó solo en la costa, ni mucho menos. Ahora nos metemos tierra adentro para ver cómo se convirtieron en héroes del campo y la ciudad. Aquí vemos 2 áreas clave donde fueron fundamentales. Por un lado, el trabajo agrícola. Y la escala era gigante. Fíjense en el dato. Solo para 1918, el gobierno pidió 15,000 scouts para ayudar en las cosechas. Eso nos da una idea de la urgencia que había por conseguir comida. Y la otra gran área fue la mensajería. Hoy nos parece raro, pero en esa época, sin teléfonos en todos lados, los mensajes importantes se llevaban a mano. Ellos eran esa red vital. Vamos a desglosar esto un poco. El desafío en el campo era doble. Los granjeros estaban en el frente y, para colmo, los submarinos alemanes hundían los barcos que traían comida. El país corría riesgo de quedarse sin alimentos. La solución, los scouts se pusieron a cosechar. No solo comida, sino también lino, que era importantísimo para hacer tiendas de campaña y hasta para cubrir las alas de los primeros aviones. Y en las ciudades, el desafío era la comunicación. Todo lo urgente dependía de que alguien corriera a llevar un mensaje. Y ahí estaban ellos, ofreciendo un servicio súper rápido y confiable para el gobierno. Pero bueno, más allá de estos números y del esfuerzo de miles, a veces una sola historia personal nos ayuda a entenderlo todo. Y esa es la historia que vamos a ver ahora, la que nos muestra el rostro joven del valor, la historia de Jack Cornwell. 16. Solo 16 años. Esa era la edad de Jack.
Pensemos un momento en eso. 16 años. Y para entender lo que pasó con Jack, primero hay que saber qué es esto, la Cruz Victoria. Es, para que nos hagamos una idea, la condecoración más alta, la más importante que puede recibir un militar británico. Solo se entrega por actos de valor extremo, de una valentía increíble frente al enemigo. Todo ocurrió en la batalla de Jutlandia, el 31 de mayo de 1916. El barco de Jack, el HMS Chester, es atacado brutalmente. El fuego enemigo es devastador. En su puesto, donde manejaba un cañón, todos sus compañeros mueren o quedan heridos. Todos. Él mismo está herido de muerte. ¿Pero qué hace Jack? Se queda en su puesto, solo, de pie, en medio del caos, esperando órdenes. Órdenes que nunca llegarían. Murió por sus heridas 2 días más tarde. Fue su propio comandante, el almirante David Beatty, quien pidió que le dieran la Cruz Victoria, y en su recomendación escribió esto, que es impresionante. Permaneció de pie solo en un puesto muy expuesto, esperando tranquilamente órdenes. Recomiendo su caso, como reconocimiento al alto ejemplo que dio. Imaginen. Su historia se convirtió en un símbolo para todo el país. Y claro, la historia de Jack y las de miles de scouts como él no se olvidaron. Su servicio dejó una huella profundísima. Y ese es nuestro último punto, un legado de responsabilidad. Su trabajo fue tan importante y tan visible para todo el mundo que el propio gobierno empezó a usar la imagen de los scouts en los carteles para llamar a la gente a colaborar. O sea, se convirtieron en el símbolo del deber, en el ejemplo a seguir para todos. Y cuando la guerra terminó, su fundador, Baden-Powell, les mandó un mensaje que lo resume todo. Les dijo, hicieron un trabajo valioso y lo hicieron bien. Siempre podrán sentirse orgullosos de lo que hicieron en la Gran Guerra. Un reconocimiento directo y muy merecido. Entonces, para que quede claro, ellos no eran soldados, no estaban en las trincheras con un rifle. Pero que no nos quepa duda, sin su coraje, sin su disciplina y sobre todo sin ese increíble sentido de la responsabilidad, la historia hubiera sido otra. Fueron ellos quienes ayudaron a sostener al país en su momento más oscuro. Y la historia de estos jóvenes gigantes nos deja con una pregunta que sigue flotando hoy en día. Ellos se enfrentaron a los desafíos de su tiempo con una valentía y una madurez impresionantes. Entonces, la reflexión final es esa. Frente a los grandes desafíos que nos tocan a nosotros, a nuestra generación, ¿cómo vamos a responder?